Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que siempre generan muchísima conversación, y es que involucra a dos de las estrellas más brillantes y seguidas del panorama turco. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la reacción que ha tenido Can Yaman ante un reportero, y todo parece indicar que tiene mucho que ver con su ex, la talentosísima Demet Özdemir. Ya saben cómo son estas cosas, los medios siempre buscando la primicia, y cuando se trata de parejas famosas la presión es aún mayor. Así que prepárense porque vamos a desgranar este incidente que ha causado revuelo y a ver qué es lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos sumerjamos en el chisme, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente en el turco, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Pues bien, la noticia que ha puesto a todos en vilo es la supuesta reacción explosiva de Can Yaman ante un reportero que, al parecer, lo abordó en un momento que no era el más oportuno, o quizás hizo la pregunta equivocada. Y la pregunta clave, la que habría encendido la mecha, giraba en torno a Demet Özdemir. Sabemos que Can y Demet tuvieron una relación muy mediática, que cautivó a millones de fans alrededor del mundo, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. Esa química en pantalla era innegable, y aunque intentaron mantener su relación en privado en un principio, las cámaras y los paparazzi siempre están ahí, esperando el momento justo. Su noviazgo fue un torbellino de titulares, de especulaciones, y aunque finalmente terminaron, el público sigue muy interesado en sus vidas, y sobre todo, en si hay algún tipo de contacto o sentimiento remanente. El incidente en cuestión, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios, ocurrió hace poco, cuando Can Yaman se encontraba en un lugar público, y un reportero se acercó para hacerle algunas preguntas. Las crónicas hablan de que el actor, que normalmente se muestra accesible, aunque a veces un poco reservado con ciertos temas, perdió la paciencia. No tenemos el audio ni el vídeo completo del incidente, por lo que mucho de lo que se dice son interpretaciones y reportes de testigos o del propio reportero. Pero la versión que ha corrido como la pólvora es que la pregunta sobre Demet Özdemir fue la chispa que encendió esta supuesta reacción explosiva. ¿Qué tipo de pregunta pudo haber sido? Podría haber sido algo tan simple como, ¿cómo está Demet? ¿Han hablado últimamente? O quizás algo más especulativo sobre una posible reconciliación, o sobre si él todavía siente algo por ella. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo de las celebridades, y cuando se trata de una expareja tan querida como Can y Demet, la curiosidad del público es infinita. Es comprensible, ¿verdad? Los fans quieren saber, quieren que sus parejas favoritas de ficción se conviertan en realidad, o al menos, quieren creer que hay buena onda entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades también son personas, y tienen derecho a su privacidad y a establecer sus límites. No sabemos los detalles exactos de la conversación, pero si la reacción fue realmente explosiva, como sugiere el titular, es probable que Can sintiera que se estaban invadiendo su espacio personal o que se estaban haciendo preguntas inapropiadas. Muchos argumentan que los reporteros a veces cruzan la línea, y que buscan provocar una reacción para obtener la noticia jugosa. Otros defienden el derecho de la prensa a informar, siempre y cuando lo hagan con respeto. En este caso particular, no tenemos la perspectiva del reportero ni del equipo de Can. Lo que sí tenemos son las repercusiones en redes sociales, donde los fans se han dividido. Algunos apoyan a Can, diciendo que tiene razón en defenderse de la intromisión y de las preguntas que lo incomodan. Otros critican su actitud, sugiriendo que debería ser más profesional y tolerante con la prensa, ya que es parte de su trabajo y de la exposición que conlleva ser una figura pública tan reconocida. Analicemos un poco las posibles razones detrás de esta reacción. En primer lugar, es posible que Can esté en un momento de su vida en el que quiere pasar página definitivamente de su relación con Demet. Quizás está en una nueva etapa, o simplemente no quiere revivir el pasado en cada entrevista. El hecho de que se le siga preguntando por ella después de tanto tiempo podría ser frustrante para él. Segundo, la forma en que se hace la pregunta puede ser clave. Si el reportero fue insistente, invasivo o si hizo comentarios sarcásticos, es natural que la paciencia se agote. Tercero, puede haber otros factores personales o profesionales en juego que desconozcamos y que hayan contribuido a su malestar en ese momento. Y hablando de Demet Özdemir,
cabe recordar que ella también ha sido objeto de mucho escrutinio público. Después de su ruptura con Khan, se la ha relacionado con otros hombres, y ella, al igual que él, ha intentado mantener su vida privada lo más reservada posible. Es posible que esta situación le afecte también a ella, directa o indirectamente, ya que su nombre se ve involucrado en este tipo de incidentes mediáticos. Las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla. Los fans de Kandem, como se les conocía cariñosamente, han reaccionado de diversas maneras. Algunos lamentan que no haya una buena relación entre ellos, y desean que puedan hablar y resolver cualquier diferencia. Otros, en cambio, han tomado partido, defendiendo a su ídolo. Es importante recordar que estas son figuras públicas, y aunque las queremos y las admiramos, sus vidas personales son suyas y tienen derecho a gestionarlas como mejor les parezca. Este tipo de incidentes nos hacen reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades. Constantemente bajo el ojo público, cada gesto, cada palabra es analizada y juzgada. La línea entre la información y la intromisión es a menudo muy fina. ¿Hasta dónde llega el derecho de la prensa a preguntar? ¿Y cuál es el límite de la paciencia de una figura pública? En mi opinión, si bien los reporteros tienen un trabajo que hacer, también deberían hacerlo con un mínimo de tacto y respeto. Preguntar por una expareja de manera constante, especialmente si se percibe que puede ser un tema sensible, puede ser contraproducente y generar este tipo de reacciones negativas. Por otro lado, las celebridades, aunque sean personajes públicos, merecen que se respeten sus momentos y sus límites. Una reacción explosiva nunca es la mejor manera de comunicarse, pero a veces, ante la insistencia, la frustración puede superar la compostura. Lo que sí es un hecho es que este suceso ha vuelto a poner a Can Yaman y Demet Özdemir en el centro de atención. Y es que aunque ya no estén juntos, su conexión y la historia que compartieron como pareja y como protagonistas de una serie icónica sigue cautivando a su público. Esperemos que sea cual sea la situación real detrás de este incidente, ambos puedan seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales de la mejor manera posible, y que la prensa sepa encontrar un equilibrio entre la información y el respeto. Y hasta aquí llegamos con este tema tan candente. Como ven, el mundo de las celebridades turcas siempre nos da de qué hablar, ¿verdad? Hemos repasado el supuesto incidente entre Can Yaman y un reportero, y como todo parece apuntar a que la causa fue una pregunta sobre Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta reacción, las diferentes opiniones de los fans, y la constante presión que sufren las figuras públicas. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propios sentimientos y sus propios límites. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado un buen resumen de lo que está pasando. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman reaccionó de forma justificada o creen que debería haber sido más paciente? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y mantener viva la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema, especialmente si son fans de Can Yaman o Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de estar al día con todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.